Bien, y seguimos con las entrevistas aquí en la página web de El Chacarero, elchacarero.com.ar. Vamos a darle la bienvenida y le vamos a agradecer habernos dado, ¿no?, esta entrevista al licenciado Víctor Tonelli. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien. No, muchas gracias a usted por este tiempo que nos va a brindar. Bueno, Víctor Tonelli no necesita ganaderos con una larguísima trayectoria como asesor privado, también como consultor y analista, como decíamos. Bueno, Víctor, en un momento de la ganadería y de los mercados bastante complicado, con este cierre de exportaciones que anunció el gobierno, lo que trajo aparejado un paro de comercialización de varios días. ¿Cómo ha impactado tanto lo que es el cierre de exportación como lo que fueron los días de paro en el mercado ganadero? A ver, el impacto más grande, yo diría, se ha dado en dos niveles. Uno, en el ánimo del productor, en la, de alguna manera, digamos así, pérdida de perspectivas de futuro. Eso yo diría que es muy fuerte y es difícil de recuperar porque cuando se pierde la confianza es muy difícil de recuperar. Y el segundo, muy serio, y yo diría tal vez más grave en términos de consecuencia, es el incumplimiento a nivel internacional. Hemos hecho barrabasadas, para decirlo en criollo, no solamente con el incumplimiento a China, del que éramos el segundo principal proveedor, a China, que es el principal importador de carnes del mundo, y yo diría otro muy grave, todavía tal vez con consecuencias más serias, es el incumplimiento con Israel, con los rabinos en la Argentina, con todo lo que costó traerlos, y con un contrato muy importante que finalizaba recién los primeros días de septiembre, con lo cual yo diría dos impactos muy graves, tanto el ánimo del productor de cara a lo que viene y el desafío, y sobre todo a nivel internacional. Yendo digamos, a los temas cotidianos, yo diría, desde el punto de vista de la faena, no, el impacto no ha sido muy grande. Conocimos los números de faena del mes de mayo y en el fondo, si uno lo ajusta por días laborables, estuvimos 7,3% debajo del mes de abril, lo que en términos de números no muestra un impacto tan grande, pero vuelvo a decir, tal vez por ahí es mirarlo con la mitad del ojo cerrado, ¿no? Me gustaría mirarlo más en el contexto del impacto a nivel internacional y, por supuesto, de las decisiones futuras de los productores. Lo que dijo el gobierno es que cerraba la exportación para que bajara el precio de la carne. La carne es lo que consumimos, la carne que comemos aquí, la de consumo interno. ¿Esto va a ocurrir o directamente esto no va a ocurrir y solamente lo que va a traer es un perjuicio para todos los mercados esos que, bueno, vamos a ir perdiendo? El gobierno sigue insistiendo con eso. El gobierno, de alguna manera, marcó dos objetivos en el cierre. Uno, básicamente, bajar los precios para, de alguna manera, combatir la inflación, y después vino todo, de alguna manera, el argumento político para seducir a la sociedad y a sus propios votantes, buscando un enemigo y casi asegurándole que la carne iba a estar barata. Eso no va a ocurrir, porque la verdad es que la carne está cara, no porque haya especulación o de alguna manera una intención de subir los precios de parte de los productores o los frigoríficos. Está cara porque hemos cambiado el proceso productivo por el alto costo de los últimos 100, 120 kilos de corral, hemos mandado al campo y eso ha atrasado totalmente los procesos de lo que llamamos la hacienda liviana de consumo bien terminada, que es lo que quiere el consumidor argentino. Las faenas se sostienen fundamentalmente en altos niveles porque hemos aprovechado el excelente precio que China paga por la vaca refugo, la vaca vieja, la que ha llegado al final de su ciclo reproductivo, y eso representa hoy el 75% del volumen
de las exportaciones argentinas. Yo le garantizo que si alguno de ustedes ha visto, o una media res colgada, un trozo de carne no pudo haber visto, eso me aseguró que nunca le llegó, pero por ahí uno va a un frigorífico, un matadero y de pronto ve esa vaca colgada, es una carne negra, grasa más que amarilla, casi anaranjada, imposible de ofrecer al público, imposible que se la acepten, aun cuando se la regalen. Con lo cual, digamos, la irracionalidad de la medida es, si efectivamente quieres bajar el precio, ¿por qué no buscas otros mecanismos, como es acordar con la oferta de los exportadores de que te dejen un determinado volumen a menor precio que compensan, pueden de alguna manera cerrar la ecuación con lo que recogen de los valores internacionales, o directamente empezar a pensar cómo bajo el costo impositivo para acceder eventualmente de los próximos 4 meses, que es el objetivo de ellos, llegar a elecciones. Después, que Dios te salve, pero hay que llegar a las elecciones. Pero la verdad que no se les cae una idea, no se les cae una idea. Entonces, ustedes me tienen que traer propuestas para resolver que la carne baje. No hay posibilidad. Te puedo mentir, pero no te voy a poder cumplir. Y pretenden que haya carne muy barata de acá a las elecciones. Entonces, lo que hizo la industria, muy razonablemente, exportadora, le dijo, mira, yo tengo posibilidades de ofrecerte carne más barata en función de obtener mejores precios internacionales, que además son muy buenos, y hay una demanda extraordinaria, y le ofreció un volumen realmente interesante, le ofreció incluso dejar los cortes más sensibles, digamos, del consumo, si cabe la expresión, más popular, más de menores recursos, incluso hasta bajar alguna cuota pequeña, decir, bueno, no exporto el 100% de mi posibilidad, a lo mejor por los próximos 3 o 4 meses bajo al 90 o bajo al 80. Y la verdad que desde el miércoles pasado, que en principio con los interlocutores tradicionales, con el ministro Culfas y con la secretaria Español, estaban de acuerdo. Después eso pasó a la esfera de decisión política, que incluso yo pienso que excede al propio presidente, que está más en el Instituto Patria, y bueno, y ahí se cortó el diálogo, con lo cual hoy la situación de stand-by es, pasamos la propuesta, no tuvimos respuesta, la respuesta puede venir en cualquier momento, en cualquier sentido. Buena, mala, regular, no lo sabemos, y bueno, y ahí estamos, y mientras tanto todos con expectativas, todos con poco sueño, poca, digamos, tranquilidad, y sobre todo ya el productor que tiene chances de campos mixtos de hacer agricultura, ya empezó a planificar que en las lomas o en las semilomas va a ser más soja o más maíz o más girasol o más lo que fuera, digamos, ¿no? Y de nuevo entramos en la caída de los stocks, claro. Claro, va a traer una caída de stocks, algo que ya pasó, que ya vivimos, esta película ya la vimos. En medio de todo esto, del cierre de exportación, del paro del sector agropecuario, se comenzó a hablar, entiendo que lo dieron a conocer desde el gobierno, que había algunos actores, estamos hablando de exportadores, no hablaban de que fueran quienes integran el consorcio ABC, pero sí otros exportadores, otros actores dentro de lo que es el negocio de la carne, que estarían incumpliendo, pero fueron cosas que se dicen y se desdicen. Usted es muy conocedor de lo que es el ambiente frigorífico. ¿Qué fue lo que pasó? Se lo firmo. Hay un viejo dicho, un viejo refrán que dice, echa la ley, echa la trampa. La trampa se inicia en enero, cuando el gobierno asume formalmente sus funciones y desdobla el tipo de cambio. Entonces, a un tipo de cambio, digamos hoy, que no lo sé porque tiene tantos nombres, el que a usted se le ocurra, el MEP, el Bolsa o el Turista, el que quiera, 150, 160 pesos por dólar, el exportador hoy está recibiendo el dólar comercial de 95 al que le deducen el 9% de retenciones, con los cuales a un dólar de 160 que manda con la cara de Washington el importador, le terminan dando un papelito que vale 84. Claro. Este gap entre 84 y 160 amerita todo tipo de maniobra que ya no es los que no son del ABC o los que son del ABC. Cualquiera que pueda va a hacer algo para que ese diferencial se reduzca y tener, por supuesto, mayor poder de compra y mayor competitividad.
No los estoy justificando, simplemente explico que si uno, yo no lo soy, pero me imagino a la escena, lo he visto en las películas, si un jugador iba a un garito, bueno, lleve sus cartas marcadas, porque si no, es garantía que lo fundieron antes de empezar. Y esto me hace recordar un poco esa escena de el tramposo y el otro que va con la carta marcada. Es un juego de tramposos sin faltar el respeto, estoy tratando de hacer una Sí, 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 analogía, no sí, es sí, mi sí. intención denostar a nadie, pero en el fondo es eso. Entonces, que vengan a enterarse en el mes de abril y que vamos a cambiar esto y lo vamos a mejorar, cuando arrancó en enero del 2020, y yo hace 6 meses que se los vengo mostrando, solo comparo los precios de Uruguay, que están enfrente, que tienen el mismo costo de flete, más o menos la misma genética, para el mismo tipo de producto, estemos 20% abajo, digo, no hay que preguntarse mucho qué está pasando. Entonces, por supuesto, los de ABC no lo habrán hecho, o supongamos que lo hicieron en una pequeña proporción, y estarán los pícoros que lo hicieron al 50%. Y estas cosas existen, pero no las podían desconocer. Solo se desconoce cuando no hay negligencia y vocación de ocuparse de los temas. Este es el tema. Y lo mismo está ocurriendo con lo que publicó la FIP el domingo pasado, que salieron Sí. a decir que investigaron 154 frigoríficos que representan el 72% de la faena y encontraron 90% de su facturación. Pero le digo porque buscaron mal, hubieran encontrado el 100. En el mercado interno, el minorista no recibe la factura porque Exacto. una buena parte no está inscrita y otra buena parte que está inscrita es monotributista que factura 5, 6 o 7 veces lo que le permite el monotributo. Con lo cual, una vez que saturó el cupo que le permite la FIP, lo demás es cacho, bajame la merca, pero sin factura. ¿Y qué hace el tipo que compró con factura y tiene que dar de baja el stock? Le factura al chino de la esquina, que ni siquiera vende carne. Tiene un quid, fue a comprar un geniol, perdón por la propaganda, no sé si está incluso en el mercado, no importa lo que sea, un chicle, digamos, se trae la boletita con el quid, al día siguiente le factura al chino. Todo apócrifo. Entonces, de nuevo, porque no se atacan los temas de fondo. Entonces ahora salen con esta operación de prensa, mega operativo a frigoríficos, lo van a hacer transpirar la gota gorda, seguramente van a encontrar cosas, pero se van, arreglaron con el funcionario, se van, y al mes siguiente volvieron, porque el tema de fondo no está resuelto. Hay que resolverle la estructura impositiva al minorista y los intendentes ocuparse para que no haya carnicería no inscrita. Es simple. Ahora, si no hay decisión política y no hay vocación de los funcionarios, bueno, sigamos con esto, total, es una fiesta utópica. Y este tema lleva años, todo lo que tiene que ver con la comercialización, el Yo, negro. yo te aseguro que tenía pelo, una melena impresionante cuando me enteré de este tema. Y así que imagínate los años que pasaron. Ahora, la verdad Sí, es que en sí. el último gobierno, y no estoy haciendo, digamos, una caracterización de por qué creo que el otro fue mejor que este. En este tema se avanzó un montón. No logramos que en ese periodo de 4 años se formalizara a los minoristas, porque si lo hubiéramos logrado, el círculo se hubiera cerrado. Hoy tenemos todos más medianamente ordenados y con metodología de control hasta que sale la carne del frigorífico. Después, nada, el desierto. Tonelli, pareciera que además con estas cuestiones el hilo se corta por lo más fino y esto tiene que ver con el productor. ¿Qué va a pasar con esa categoría, la vaca conserva, la vaca fundida, la vaca china, le llamábamos en este último tiempo? Era un ingreso importante para los tamberos, por ejemplo, ¿no? Los Era un ingreso, criadores, para los dos era los muy criadores importante, muy importante. muy importantes. Bien, ¿qué va a pasar? ¿A dónde va a ir a parar esa categoría o qué es lo que va a pasar con esa categoría? Yo creo que la sangre no va a llegar al río. Uh-huh. Hoy, puntualmente hoy, que está cerrada la exportación, es un problema. Lo hemos visto en Liniers como las vacas conserva o manufactura Exacto. que valían entre 105 y 120 se pagaban 90 y menos también. Y incluso costaba venderlas. Por lo tanto, hoy sería una foto que no creo que se transforme en película. Mi sensación es que ya tomaron conciencia que limitar o cerrar las exportaciones a China no solamente son
una necedad porque no se pueden volcar al mercado interno, sino que además le acarrea una cantidad de problemas. El principal hoy es la fuente de trabajo. Hay muchos frigoríficos cuyo volumen central estaba basado en la vaca china, que ya suspendieron, anticiparon vacaciones o están pagando, le dicen quédese en su casa, le mando el mínimo de convenio, pero el mínimo de convenio depende de los acuerdos de productividad, entre el 30 y el 45% del salario. Es decir, la persona dice, che, yo ganaba 50, 60 o 80 o 100, depende de la calidad y la artesanía y el lugar que ocupa en la línea, y ahora voy a ganar el 30%, el 40%. Bueno, este es un problema que ya tienen y van a tener que resolver. Yo no puedo asegurar que ocurra, pero tengo la sensación de que esto no va para largo, que habrá lugar para volver a colocar la vaca china. ¿Cómo estamos con respecto a lo que es cuota Hilton y la 481? ¿Qué es la 481? La 481 es una cuota especial que Europa le concedió primero a Estados Unidos y después amplió para otros proveedores del Mercosur. Están en la 481 está Uruguay, está Argentina, está Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá. Y es una cuota que de alguna manera exige que los animales o la carne de los animales deben provenir de animales que estuvieron en corral durante no menos de 100 días con un nivel de energía alta. Esa cuota ingresa, es especial, e ingresa con 0 arancel. Para que se entienda qué significa, por qué es tan importante, es que la cuota Hilton, que para nosotros siempre ha sido las joyas de la abuela, digamos, ingresa con el 20% de arancel. La 481 con 0, y no tiene límite de corte, puede ir cualquier corte. Lo que acuerden comprador y vendedor. Víctor, con respecto a lo que es el productor ganadero, usted es consultor. ¿Qué es lo que están consultando? Yo soy productor. Y además productor, pero además consultor. Las dos, le consultan y además tiene que tomar sus propias decisiones. Bueno, sí, claro. En medio de esta cuestión, ¿qué es lo que hace el productor? ¿Qué es lo que mira? Usted decía hace un rato, dormimos poco. Imagino que hay mucha preocupación. Pero los procesos biológicos continúan. Entonces hay que seguir tomando decisiones. No se puede parar. No se puede parar. También es cierto que todavía hay margen para que esto tenga algún arreglo un poquito más razonable, y como los procesos son largos, nadie va a cambiar estructuralmente un proceso a otro a la espera por lo menos de que haya señales más claras, en el sentido que sea, ¿no es cierto? Ahora, en lo inmediato, mi recomendación es aguanten la vaca como sea, no la venden porque esto va a tener una solución que podrá ser dentro de una semana o dentro de un mes, pero hoy la regalan y a lo mejor dentro de un mes ha sido un buen negocio sostenerla como puedan, en la medida en que puedan, financiera y con oferta forrajera. El segundo tema que ha pasado por el aumento de los granos y este tema que le conté del cambio de modelos, que ya engordar la última etapa es entrar en un perjuicio importante, es hacer los procesos mucho más pastoriles, que por supuesto requieren más tiempo, pero de alguna manera son más sustentables en términos de rentabilidad y de tranquilidad económica. Y el tercero, digamos, no veo a ningún productor de los amigos, de los asesorados o los que me consultan que esté pensando en cambios inmediatos. Lo que sí está claro es que si esto se confirma o se extiende en el tiempo y nos encuentra en el momento en que hay que tomar la decisión de ¿hago un maíz o un sorgo para forraje del ganado? ¿O hago un maíz, un girasol o una soja para cosecha? Con estos valores de los granos, la respuesta ya está dada. Entonces, eso es lo que le comenté en algún momento del inicio. De mi preocupación es que esto, el desánimo puede llevar a que ceda tierras que hoy, o suelos que están utilizados para ganadería, que pasen a agricultura, como pasó en el pasado, y que en definitiva, como no se pueden sostener las cargas, empiece la liquidación del stock. La liquidación del stock es muy fácil hacerla. Perdimos 10 millones de cabezas en 3 años. Recuperar 6 de los 10 nos lleva 10 años y todavía no podemos pasar de esa recuperación. Tonelli, y en cuanto a los mercados, ¿no? Sí. Usted también tiene relación con los frigoríficos. ¿Qué pasa? ¿Cómo se le dice al comprador
chino, mira, nos cerraron las exportaciones, no te voy a poder mandar. ¿Hasta cuándo se mandó? ¿Hasta dónde se podía mandar y No, cuándo ya no se a podía ver, mandar más? todavía, si bien ya lo saben, porque además recuerden ustedes, creo que lo saben, que el mismo día que el presidente anunciaba el cierre de exportaciones, les anunciaba el lunes 17, prácticamente con muy pocas horas de diferencia, por la diferencia horaria, en China se abría la feria más importante Exacto. de alimentos, la Xi'an Shanghai. Así que ese mismo día ya tuvieron que dar explicaciones. Imagínense lo que fue eso. En el mismo día subió entre el 10 y el 15% la carne de los países que sí podían cerrar nuevos Claro, contratos en un día, en en un un país día. como China que tiene una inflación anual del 4%. Así que, digamos, ¿por qué hay que ponerse en la piel del otro, digamos, ¿no? Bueno, muy difícil. Claramente todos están explicando que ha sido un error, que consideran que se puede resolver y están dando alguna esperanza. Pero la verdad es que yo sí tengo, más que los frigoríficos, tengo los brokers, que en realidad le da lo mismo comprar de Argentina que de Exacto. Uruguay o de Brasil, y ya están cubriendo las compras, parte de las compras de Argentina en otros países, incluyendo Australia, Nueva Zelanda. O sea, por eso lo dije de entrada, que había dos temas para mí que son las primeras víctimas de este tema y que no son fáciles de recuperar. Tonelli, le agradecemos muchísimo, ha sido muy claro, nos ha aclarado muchísimo el panorama en muchas cosas, hemos tenido precisiones en cuanto a lo que es el productor, el frigorífico, el por supuesto el que compra, en este caso el mercado chino. Con todo el bagaje que usted trae y demás, ¿cree que en lo que tiene que ver con oportunidad de exportación, este fue el mejor momento y los mejores negocios que se estaban haciendo aquí en la Argentina? El mejor momento fue el 2019. Es un momento que teníamos un único tipo de cambio, por lo tanto, los dólares de Washington llegaban a las empresas. Y además encontró a una China que venía de descubrir o de tomar conciencia del estrago que le hizo la fiebre porcina africana. Por lo tanto, en el 2019 arrancó marzo en $4.000 la tonelada de una vaca compensada y terminó en 6.500 en diciembre. Digamos, ¿no? Después vino el COVID y todo se derrumbó y ahora volvió a recuperar. Pero desde el punto de vista de la Argentina, el desdoblamiento del tipo de cambio es una descompetencia muy fuerte. Pero el mercado chino sí es una de las mejores oportunidades. Yo diría es la locomotora de la demanda mundial, porque como no alcanza la carne para satisfacer su demanda, todos los otros tienen que subir los precios para que China no se lleve todo. Hoy China participa casi en el 35% de todo el volumen de carne que se comercializa desde cualquier origen. Hace apenas 6 años atrás era el 5%. Imagínense la revolución que fue esto. Por lo tanto, todo el resto que estaba más o menos cómodo, de pronto a todos le movieron la silla y el que pagaba menos ahora paga más y si no se queda sin carne. De modo tal de que sí es un momento extraordinario y hice solamente esa consideración porque para nosotros el desdoblamiento cambiario es realmente un costo fenomenal. Tonelli, le agradecemos muchísimo el contacto, le agradecemos muchísimo este tiempo que ha compartido con el chacarero y seguramente en algún otro momento vamos a volver a charlar. Muchísimas gracias. No, al contrario, un placer cuando quieran.